Alejandro Magno, Julio César, Gengis Khan, Napoleón Bonaparte. El fin de los cuatro grandes conquistadores. Imagina a un hombre que lloraba porque conquistar 2 millones de millas cuadradas no era suficiente para él. El cazador de gloria Alejandro Magno solo se preocupaba por una cosa: conquistar el mundo. Lanzó su ejército a la batalla sin miedo a la derrota, como si fuera inmortal. ¿Y por qué no pensaría eso? El hombre estuvo en una racha de victorias durante 10 años. Sus hombres estaban cansados y querían regresar a casa para disfrutar de los lujos que habían ganado. Pero a su rey no le importaban las riquezas. Ni siquiera le importaba mucho gobernar, solo conquistar. Todo iba bien para él hasta que se topó con un muro en la India. Alejandro perdió a muchos hombres mientras luchaba contra Porus, su batalla más desafiante. Según los informes, él mismo fue herido mientras su caballo murió en la batalla. Siguió presionando a sus hombres, pero al otro lado del río había otro vasto ejército indio, fresco y listo. Mientras sus hombres, cansados y débiles, le rogaban a Alejandro que terminara el día, que terminara la campaña o que terminara el imperio, pero que regresaran a casa y, por una vez, el señor que no escuchaba a nadie se vio obligado a cumplir. Esto fue el comienzo del fin para él. Infame por su hábito de beber, se excedió una noche y cayó gravemente enfermo. Sus generales oportunistas rápidamente se reunieron para ver a su rey y preguntaron: ¿a quién pertenecerá su vasto imperio? Después de su muerte, Alejandro respondió al más fuerte. Esto desencadenó una guerra entre sus generales que duró casi 50 años. El imperio macedonio se rompió en pedazos antes de que siquiera existiera. Pero de todos modos, nunca se trató de Macedonia en primer lugar. Para Alejandro, solo se trataba de Alejandro. Quedó paralizado y fue declarado muerto por los médicos. Los historiadores griegos escriben que el cuerpo de Alejandro no se descompuso durante 6 días después de su muerte, lo que prueba que el rey guerrero era de hecho un dios. Sin embargo, no se dieron cuenta de que no estaba muerto. Para comenzar, los científicos modernos creen que Alejandro sufría de un trastorno neurológico que lo había puesto en coma. Es muy posible que Alejandro escuchara las conspiraciones de sus hombres antes de ser enterrado vivo. Ahora tenemos al fanático de Alejandro, Cayo Julio César. Mientras Alejandro lloraba porque no tenía más mundos que conquistar, se dice que César estalló en lágrimas mientras leía las hazañas de Alejandro. Dijo a sus hombres: cuando tenía mi edad, había conquistado a Darío, pero hasta ahora no he logrado nada. Como su ideal era Alejandro, resultó ser como él mismo, obsesionado y narcisista. Una vez que ganó un poder significativo como general y estadista, socavó el sistema republicano romano y se declaró dictador perpetuo. Dictador a perpetuidad. Tampoco era tímido al respecto. Como se dice que dijo: si debes romper la ley, hazlo para tomar el poder. En todos los demás casos, observan. Los senadores en Roma temían que César quisiera establecer una monarquía que erosionaría completamente su autoridad. El 15 de marzo del 44 A, cayó un grupo de 60 senadores asesinó a César en la reunión del Senado. Colectivamente, el grupo lo apuñaló 23 veces para mostrar cuánto lo amaban todos. Lo último que vio César fue a su propio hijo adoptivo y aliado de confianza, Marco Bruto, presente entre los atacantes. Esto nos lleva a la era medieval. Aunque fue principalmente famosa por los cruzados, fueron eclipsados por Gengis Khan, quien emergió como una bestia del este. Logró conquistar el doble de tierras que Alejandro y estaba decidido a poner al mundo entero bajo una espada. Pero a diferencia de Alejandro o César, no se veía a sí mismo como un dios o un mesías. Sabía que era un tirano y se jactaba abiertamente de ello. Con estas palabras, la mayor felicidad es dispersar a tu enemigo, hacerlo huir delante de ti, ver sus ciudades reducidas a cenizas, ver a aquellos que roman envueltos en lágrimas y dormir en tu seno a sus esposas e hijas. Hay varios relatos sobre su muerte. Rashid al-Din escribe que cayó víctima de la peste bubónica, mientras que Marco Polo, el famoso viajero italiano, escribe que fue disparado a caballo y sucumbió a sus heridas unos días después. Otro informe dice que fue castrado fatalmente por una princesa del Imperio Xi Occidental.
a quien había mantenido a la fuerza como concubina. La razón por la que su muerte no está tan bien documentada como la de otros conquistadores es porque debía ser un secreto. Antes de morir, Khan instruyó a su familia y seguidores para mantener su muerte en secreto, ya que ocurrió en el peor momento posible. Los mongoles estaban en la etapa vital de su conquista de 20 años del Imperio Xi Occidental. Esa conquista era más importante para el moribundo Genghis Khan que su propio gran funeral. Incluso su cadáver trajo muerte. Los seguidores de Khan masacraron a todos en la ruta donde se llevaba a cabo su procesión fúnebre, para mantenerlo en secreto, adelantando 5 siglos. Quizás el mayor conquistador que jamás haya vivido fue Napoleón Bonaparte. La transición de espadas y lanzas a artillería había tenido lugar, y Napoleón era un genio indiscutible en el arte de la guerra. Aunque se convirtió en emperador en nombre de defender la Francia revolucionaria, uno puede ver que sus ambiciones lo llevaron mucho más allá. Su personalidad probablemente era aún más extraña que la del resto de los grandes conquistadores. César se consideraba el único mesías de su pueblo. Alejandro se creía un dios. Genghis era un señor tirano de las estepas, mientras que Napoleón se consideraba un artista de la guerra. Se dice que dijo, amo el poder, pero es como un artista que lo amo. Para él, el campo de batalla era una pintura, y él era un artista dibujándola. Su poder de concentración era enorme, al igual que su memoria para detalles y hechos. Una vez, en una campaña en 1805, uno de sus subordinados no pudo localizar su división, mientras sus ayudantes buscaban en mapas y papeles. El emperador informó al oficial de la ubicación actual de su unidad, donde estaría durante las próximas 3 noches, el estado de resumen de la fuerza de la unidad, así como el historial militar del subordinado. Esto de un ejército con 7 cuerpos, un total de 200.000 hombres, con todas las unidades en movimiento, todo estaba dibujado en su cabeza. Barrió victorias en partes de Europa y el Mediterráneo, con sus fuerzas moviéndose tan rápido como el viento, solo que más ruidoso. Sin embargo, las apuestas subieron más y más. El número de muertos aumentó y las batallas se volvieron aún más sangrientas. Finalmente, fue derrotado en la batalla de Waterloo en 1815 y fue capturado por las fuerzas británicas. No fue sentenciado a muerte, ya que los británicos no querían que muriera como un mártir. En su lugar, lo arrestaron en una casa con algunos de sus seguidores en un bungalow ruinoso. Vivió el resto de su vida en constante negación de sus circunstancias. Cuando organizaba una cena, se esperaba que los hombres usaran vestimenta militar y las mujeres aparecieran con vestidos de noche y joyas. Quería sentirse como si aún estuviera gobernando. Años de aislamiento y soledad le pasaron factura y finalmente murió el 5 de mayo de 1821, haciendo su última confesión. Francia, el ejército, el jefe del ejército, Josefina, básicamente expresó todo lo que le era querido: su país, su carrera militar y su esposa, Josefina. Este fue el fin de los 4 grandes conquistadores. Uno de ellos murió debido a una enfermedad repentina. Otro fue asesinado y traicionado por su propio mentor. Una flecha acabó con Genghis Khan, mientras que el artista murió en cautiverio. Aunque los 4 grandes conquistadores dejaron este mundo en diferentes circunstancias, tenían una cosa en común: todos murieron deseando más.